Ya, ahora sí. Para empezar a grabar. Ok, bien. En particular vamos a partir con algo de matrices. En particular, voy a suponer que tengo una matriz A que tiene dimensiones, por ejemplo, PP, o sea, de P dimensiones. Y voy a suponer que esta matriz es simétrica, es una matriz simétrica, y también es definida positiva. Definida positiva. Ahora explico todas estas cosas, ¿no? Ok, ¿qué significa que sea simétrica? Es que si yo tomo la transpuesta de A, eso es igual a A, ¿no? Eso es lo que significa simétrica. Y definida positiva tiene dos aspectos que son importantes. El primer aspecto es que todos los valores propios, ¿no? O sea, es decir, A tiene valores propios, ¿no? Es decir, los valores propios, permítame ahorrar acá un poquitito, ok, los valores propios de A son todos positivos. Son todos positivos. Es decir, si todos los valores de la matriz son positivos, entonces uno dice que la matriz es definida positiva. ¿Ok? Esa es la primera cosa que uno dice. Ahora, ¿qué cosas son los valores propios, etcétera? Bueno, recordemos rapidito, ¿no? Si yo tengo la matriz A y se lo aplico al vector gamma, por ejemplo, y este me da un resultado de un número con gamma, o sea, aquí alfa es un vector, se denomina vector propio, y este se denomina valor propio. Cosas que vienen de álgebra lineal, ¿no? Valor propio. Lambda son los valores propios. Y si A es una matriz de P por P, como habíamos dicho, entonces A tiene los vectores propios. Tiene una característica interesante, si son todos positivos yo los puedo ordenar. Entonces puedo partir con lambda 1, va a ser mayor que lambda 2, va a ser mayor que lambda 3, etcétera, etcétera, va a ser mayor que lambda P, y los puedo ordenar. Esos son valores propios de la matriz. Entonces, para este tipo de matrices, ¿por qué me interesan las simétricas y definidas positivas? Veamos que tienen una connotación muy importante en lo que viene. Pero antes sigo hablando un poquito más de ellas, ¿no? De este tipo de matrices, ¿no? Antes de poner un ejemplo numérico, me gustaría indicar que si A es definida positiva, o sea, si A es definida positiva, entonces, este tipo de estructuras, que es para todo X perteneciente, por ejemplo, a los reales P, digamos, un vector, ¿qué significa esto? Que X tiene la forma así como X1, X2 hasta XP, eso es un vector. Entonces, si yo construyo una estructura de esta manera, X transpuesta, la multiplico por A y después la multiplico por X, esto se lo llama, esto en álgebra se le llama formas cuadráticas. Es una forma cuadrática. No sé si lo deben haber visto en optimización, las formas cuadráticas, probablemente optimización cuadrática, etcétera, debe haber algo como esto. Bien, si A es definida positiva, entonces podemos garantizar que para cualquier X perteneciente a RP, esto va a ser mayor que 0, estrictamente. Si por casualidad xt a x es mayor o igual que 0, entonces esto se dice que A es semidefinida positiva. Semidefinida positiva. Lo que quiero decir es que hay una relación muy estrecha entre que todos los valores propios de la matriz sean positivos y que esta forma la forma cuadrática sea positiva. Veamos un poquitito esto en general. En general lo vemos un poquito después, pero déjeme primero hacer algo, a ver un segundito, cómo probarlo. Cómo probar si esto es, o sea, si tiene todos los valores positivos, entonces esto también va a ser positivo. ¿Ok? Veamos lo siguiente. Primero que nada, para probar eso, vamos a hacer algo que me interesa en particular porque lo voy a ocupar muchas veces. Yo puedo definir una matriz que voy a llamarle, vamos a ponerle un nombre decente, no sé si decente o no, pero bueno, gamma, así con esta gamma mayúscula, que va a ser lo siguiente. Disculpa, me estoy adelantando más de la cuenta. Va a ser un poco desordenado, pero no tanto. Vamos a ordenar un poquito las cosas. Alfa tiene los valores propios lambda 1, lambda 2, etcétera, etcétera, lambda n.
disculpen, lambda P. Son de P por P. ¿Ok? P por P. Para cada valor propio le corresponde un vector propio gamma 1, gamma 2, etcétera, hasta gamma P. ¿Sí? Eso significa, por ejemplo, que si A yo lo multiplique por gamma 1, eso me va a dar lambda 1 por gamma 1, ¿no? Así por este valor. Y así sucesivamente. Si yo lo multiplico por este valor gamma 2, me va a dar lambda 2 por gamma 2, sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, como hay P distintos, deben haber también P distintos valores propios, vectores propios. Voy a fabricar una función, una matriz gamma, que esté compuesta por todos esos vectores propios, pero colgados. Yo voy a colgar todos los vectores en la forma gamma 1, gamma 2, etcétera, hasta gamma P. Colgado significa que cada uno de estos es un vector, quiere decir que hacia abajo es un vector columna, es un vector columna, es un vector columna. Eso significa que estén colgados los vectores. Y voy a definir, ¿qué tal si definimos una nueva variable? A ver si una nueva variable definida de la siguiente manera. Primero, antes que nada, esta función, esta matriz, que también es de P por P, tiene una característica importante. La característica importante es que si yo tomo gamma transpuesta, eso va a ser igual a gamma a la menos 1. Ups, sorry. No sé si me van siguiendo, estoy saltando un poco, pero bueno, ahora después vamos a converger. Va a ser igual a gamma a la menos 1. Quiere decir que esta función en la jerga de álgebra lineal, o esta función, digo yo, esta matriz, gamma se dice que es una matriz ortogonal. Matriz ortogonal. ¿Qué es una matriz ortogonal? Es básicamente una matriz cuya transpuesta es igual a... Esta es la definición de matriz ortogonal. Si la transpuesta de la matriz es igual a la inversa, se llama matriz ortogonal. Lo mismo que acá arriba, si la matriz es simétrica, en alguna parte esto significa la definición de matriz simétrica. Esta es la definición de matriz ortogonal. Las matrices ortogonales tienen una característica interesante y es que tienen una interpretación geométrica. Son matrices que transforman las variables rotándolas. Rotan las variables. Solo como un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo simple. Supongamos que yo tengo una matriz A que esté compuesta por coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta y coseno de teta. ¿Okay? Supongamos que tengo esa y el coseno de teta. Si yo tomo la transpuesta de A, sería invertir esto, ¿no? Sería algo así como coseno de teta, ¿no? Bien, acá este valor sería aquí seno de teta, ¿no? Es colocar la fila, la coloco como columna, ¿no? Entonces me daría menos seno de teta y eso sería coseno de teta. Esa es la transpuesta, ¿no? ¿Qué tal si yo multiplico, por ejemplo, A por A transpuesta? Usando la multiplicación matricial. Me quedaría coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Y si yo lo multiplico por la transpuesta coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Si yo multiplico esto con esto, ¿se ve qué pasa? Básicamente multiplico esto por esto, ¿no? ¿Sí? Si multiplico me queda coseno por coseno más seno por seno, me daría 1, ¿no? Bien. Esto yo lo multiplico ahora con con esta fila. Me quedaría coseno por menos seno y seno por coseno y se cancelan, ¿no? Me daría 0. Aquí puedo ver que da 0 también, aquí puede dar 1, ¿no? Bien, lo que estoy diciendo es que A transpuesta en general tiene que ser igual a la menos 1. Recuerden que la característica de ser A a la menos 1 es que si yo multiplico A por A a la menos 1, eso me da la identidad, ¿no? ¿Ok? Si es una matriz P por P, me da la matriz identidad o la matriz unidad, o sea, la matriz de puros 1 en la diagonal. ¿Ok? Entonces uno puede decir que esta matriz de ejemplo es una matriz ortogonal. ¿Ok? Es una matriz ortogonal. Y esta matriz significa que si yo hago una transformación de mis variables usando esta matriz, por ejemplo, si tomo A y multiplico por X, donde sería algo así como tomar la matriz coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, y la multiplico por x1 y x2, porque recuerden que este es un vector que tiene porque esto es una matriz de 2 por 2. El resultado va a ser una nueva variable que llamaremos y1 y 2,
¿Y qué resultado es básicamente? Que I1 va a ser igual a ¿qué? A coseno de teta multiplicado por X1 más seno de teta multiplicado por I2, por X2, disculpen. Ups, sorry. Borremos acá. Por seno de teta multiplicado por X2. Mientras que I2 es igual a, ¿cuánto? Menos, disculpe, sería esto, ¿correcto? ¿Sí? Y ahora menos seno de teta multiplicado por X1 más coseno de teta multiplicado por X2. ¿Qué es esto en principio? En principio eso significa que si yo tenía unos ejes así, X1, X2, los nuevos ejes I1 y 2 van a estar rotados. Estas van a ser I1 y 2. Y el ángulo este que se armó acá es el ángulo teta. Es decir, las matrices ortogonales me permiten rotar los ejes en un cierto ángulo. Entonces, todas las matrices ortogonales rotan los vectores, en principio. Y este es un ejemplo, es decir, en principio, toda matriz que satisfaga la condición de que A transpuesta es igual a la menos 1, su interpretación geométrica es que es una matriz de rotación. ¿Okay? En particular, esta es una rotación en dos dimensiones, pero si la matriz es de P por P, tendríamos que hablar de una rotación P-dimensional. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en mecánica, en mecánica las transformaciones que se hacen con estas matrices hacen rotaciones de los ejes coordenados, digamos, y uno la ocupa mucho, sobre todo para resolver problemas de mecánica, rotar los ejes en principio, ¿no? En geometría uno lo utiliza, por ejemplo, en las cónicas. Si uno quiere transformar las cónicas, puede rotar las cónicas para colocar los ejes en el centro y básicamente hace que desaparezcan los términos cruzados. Es decir, no sé si se acuerdan en álgebra pura, digamos, cuando hablamos de cónica, y aparecen términos de x por y, cuando uno lo que hace es rotar para desaparecer los términos x por y, y lo que hace es ubicar los ejes en alguna parte de mejor manera. Ok, todo este cuento que les he dicho solamente es para decir una sola cosa, de aquí lo único que me interesa por el momento, es decir, que las matrices, que podemos probarlo evidentemente, no hay problema, es que las matrices de los vectores propios, la matriz gamma, formada por los vectores propios gamma 1 hasta gamma p, es justamente una matriz ortogonal, satisface la condición de que gamma transpuesta es igual a gamma a la menos 1. ¿Quiénes son estos gammas? Son los vectores propios asociados a la matriz A. ¿Ok? Eso es lo que uno en principio hace. Sigamos adelante un poquitito y todo esto va a converger a la cuestión de los datos en algún minuto, por una razón muy importante que va a aparecer en el camino, que eso es lo que me interesa saber. Ok, sigamos entonces. Primera cosa, ya sabemos que es ortogonal. Una característica entonces que podemos hacer es lo siguiente. Imagínense, si yo tomo A, la matriz A, y la multiplico por gamma, por la matriz completa gamma, entonces el resultado va a ser una matriz. ¿Qué significa multiplicar A por gamma? A ver, esto es, si yo multiplico A por gamma, significa que yo tomo A y la multiplico por gamma 1, gamma 2, etcétera, gamma a la P, ¿no? A gamma P, disculpen. Y eso es un vector. No sé si está bien acá, esto bien escrito. Pues no está bien escrito, disculpen. Ah, no, sí está bien escrito. Estoy multiplicando la matriz A por la matriz esta, que la separé un poquitito en gamma 1, gamma 2. Si yo multiplico esta por esta, es como, recuerden que esto es una matriz de P por P. Voy a tomar la primera matriz y se la voy a multiplicar a esta gamma que está acá y el resultado va a ser igual a, si multiplico por lambda 1 va a ser lambda 1, ¿ya? Si multiplico por esta va a ser lambda 2, así sucesivamente hasta lambda P, y el resto me va a dar 0 en todas partes. 0, 0, 0, disculpen, 0, lo puedo escribir así, 0 en todas partes, sería una matriz multiplicado por gamma. ¿Por qué por gamma? Porque recuerden que gamma es, si yo multiplico A, lo multiplico por uno de los vectores propios, me tiene que dar lambda por el vector propio. Entonces, va a aparecer, si aquí tengo 1, aquí va a ser 1 y 1 y va a aparecer este. En el resto no va a funcionar, no funciona solamente de esta manera. O sea, en pocas palabras, lo que tengo es una relación de este tipo. A multiplicado por gamma es igual a lambda, y ahora defino quién es esa lambda, multiplicado por gamma. ¿Quién es lambda? Es una matriz diagonal donde en la diagonal están colocados los valores propios. Lambda 2, etcétera, hasta lambda p.
Es decir, esta relación va a ser interesante porque si A yo lo multiplico por sus vectores propios, obtengo lambda, que es una matriz diagonal, multiplicada por los vectores propios. Como gamma, repito, es una matriz ortogonal, yo puedo multiplicar todo esto por gamma transpuesta, toda la expresión. Y nos va a quedar que si yo tengo gamma transpuesta, multiplicado por A, multiplicado por gamma, me va a ser igual a A. Disculpe, un segundo, ahora sí. Va a ser igual a simplemente lambda. Es decir, en pocas palabras, si yo empalmo por un lado con la matriz de vectores propios, o sea, una especie de sándwich, ¿no? La transpuesta de matriz de vectores propios por este lado, multiplicada por la matriz de vectores propios del otro, con la matriz A, el resultado va a ser una matriz de tipo, de este tipo, o sea, de matriz diagonal. Utilicemos esta relación de alguna manera ahora para poder resolver lo que queríamos al principio, decir que hay una relación entre, disculpen, ahora estoy moviéndome, acá hay una relación que decir que todos los lambdas son positivos y que esta forma cuadrática va a ser mayor que 0 siempre, si todos son positivos. ¿Ok? Entonces, uno puede decir lo siguiente, lo voy a escribir aquí abajo, es decir, yo quiero demostrar que si lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda p son todos mayor que 0, entonces, para cualquier x perteneciente a RP, para cualquier perteneciente a RP, la forma x transpuesta multiplicado por a por x transpuesta por x va a ser siempre mayor que 0. En principio va a ser mayor o igual que 0, depende de las x en todo caso, ¿no? Si la x es 0, eso sería 0. Pero si aquí escribo para todas las x distinto de 0, entonces sí va a ser 0, va a ser mayor que 0. ¿Ok? O sea, no todo para todos los RP, sino distintos de 0. Ok, ¿cómo probar esto? Hagamos lo siguiente. ¿Qué tal si hago una transformación a una variable nueva que sea igual a gamma transpuesta multiplicado por x? Voy a hacer una transformación como esta. ¿Okay? Quiere decir, recuerden ¿qué significa esta transformación? Que de alguna manera estoy rotando la x, porque gamma es una matriz ortogonal. Si yo roto las x y hago esta transformación, ¿cómo me quedaría la forma cuadrática en principio? Veamos cómo quedaría la forma cuadrática. En principio, ¿cómo se transforma A? A se transforma usando, vamos un segundito, voy a tomar un segundo. A ver, un segundito. A ver, ¿cómo puedo jugar un rato con esta forma? A ver. Ok, eso es. Vamos a hacer de acá una transformación un poquito distinta. ¿Qué pasa si yo tengo, para que me funcione correctamente y demostrarlo directamente esta transformación, cómo podríamos hacer de aquí? Bueno, a partir de acá puedo deducir que, a ver si me funciona, que si yo tomo, a partir de acá, como gamma transpuesta es la inversa, si yo multiplico todo por gamma, es decir, la x la puedo escribir como gamma i, ¿no? ¿Sí o no? A partir de acá. Porque gamma transpuesta es la inversa. Si yo multiplico por gamma toda esta expresión, va a quedarme la x libre y queda esto. Bien, esa es la idea. A ver si con esto me funciona. Si no, lo arreglo para que funcione, para demostrarlo correctamente. Estoy inventando aquí esto. Bueno, x transpuesta acá la reemplazo por esto que está aquí. ¿Sí? Esto lo reemplazo acá y la x y aquí y acá. ¿Sí? En estos valores de acá. Repito, aquí lo que estoy haciendo es haciendo una rotación de mis variables, ¿no? Si yo reemplazo acá, ¿qué obtengo? En esta forma, me quedaría con gamma, recuerden que gamma i transpuesta multiplicada por a por gamma i, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso es. Y esto aquí es igual, recuerden que la transpuesta se da vuelta y se le hace la transpuesta a todo. Se me quedaría i transpuesta, ¿no? Por gamma transpuesta, ¿no? Multiplicado por a. Y todo eso multiplicado por gamma por i, ¿no? ¿Sí o no? Sí, eso. Ahora, observen qué cosa es esto. Disculpen, aquí no hay.
¿Qué es esto en particular? Eso va a ser lambda, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser lambda. Quiere decir que eso es lo mismo que escribir i transpuesta multiplicado por lambda por i. Eso es lo que se obtiene hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué cosa es esto? Esto es una matriz de tipo diagonal. Por lo tanto, una matriz diagonal es conmutativa con el resto. Por lo tanto, puedo escribir así como gamma por i transpuesta por i, ¿no? ¿Sí? Si yo multiplico esta matriz, básicamente, ¿qué consiste? ¿Cuáles son los elementos de esta matriz? Básicamente es una sumatoria de los lambda i desde i igual a 1 hasta p del producto de estas dos cosas. Y el producto de estas dos cosas simplemente son i al cuadrado, ¿no? Si cuando yo multiplico esta por sí misma, por su transpuesta, recuerden que esto es, ¿qué cosa es? La transpuesta de la matriz sería ¿cuánto? I1, ¿no? Hasta IP, multiplicado por I1 por IP. Si yo multiplico estas dos cosas, sería este por este, más el otro por el otro, el otro por el otro, y me quedarían los cuadrados. ¿Okay? Observen esto ahora, que si esa lambda, si todos los lambda son positivos, y la I no puede ser 0 porque la X habíamos dicho que no podría ser 0, ¿no? Entonces eso va a ser siempre mayor que 0. ¿Okay? Ya, eso demuestra que hay dos maneras distintas de decir que una matriz es definida positiva. Una es que todos los lambda sean mayores que 0, y dos, que para todo R, lo estoy escribiendo aquí arriba, para todo X, lo perdí, en alguna parte, lo escribí. Bueno, no importa. Es para todo X perteneciente a RP, ¿bien? Con X distinto de 0, se deduce que X transpuesta multiplicado por A por X es mayor que 0. Esto es equivalente, es completamente equivalente a decir que todos los lambda 1 hasta los lambda p sean todos mayores que 0. ¿Okay? Entonces, es dos formas de decir que la matriz A es definida positiva. ¿Okay? Para las matrices definidas positivas y simétricas, las matrices definidas positivas y simétricas, existe un teorema muy importante que se llama teorema espectral. Teorema espectral, que lo vamos a emplear en el curso, teorema espectral. Es decir, si A, bien, es una matriz simétrica, y definida positiva, entonces existe un teorema interesante, y es que se llama teorema espectral. Entonces se puede escribir que A puede ser escrita de la siguiente manera. Puede ser escrita como gamma, lambda, gamma transpuesta, o escrita... De hecho, ¿de dónde salió esto? Básicamente lo que habíamos visto aquí arriba, ¿no? De aquí. Lo que pasa es que fue despejé. Como gamma, multipliqué esto por gamma, ¿no? Y multipliqué por el otro lado por gamma transpuesta y obtengo este mismo resultado. Esto de que yo pueda factorizar mi matriz A en tres matrices distintas, donde gamma está formada por los vectores propios, se llama teorema espectral, porque puedo factorizar la matriz. Entonces, eso también se puede escribir de otra manera. Se puede escribir tomando desde i igual a 1 hasta p de los lambda i multiplicado por sus vectores propios, que sería algo así como gamma i por gamma i transpuesta. ¿Okay? Entonces, es exactamente la misma forma de escribir esto en particular, digamos. Se puede escribir así. Ahora, aclarando bien que gamma i son los vectores propios y que gamma está formada por gamma 1 hasta gamma p, son los vectores propios de A. Una cosa interesante que tiene esto en particular es que si yo tomo A al cuadrado, por ejemplo, imagínense que yo tomo A al cuadrado, y A es una matriz simétrica y definida positiva. ¿Bien? Estamos suponiendo que yo tengo ahora A al cuadrado. Como se puede aplicar el teorema, se puede aplicar esto, significa que yo puedo tomar esto como gamma por gamma transpuesta multiplicado por gamma, ¿no? Por lambda gamma transpuesta, porque es al cuadrado y estoy utilizando el teorema. Pero estas dos cosas, como esta es inversa de esta, que son ortogonales, da 1, ¿no? ¿Okay? Y lambda por lambda daría lambda cuadrado. Por lo tanto, eso es igual a ¿qué cosa? A gamma por lambda cuadrado
gamma transpuesta. Es decir, elevar al cuadrado es como dejar las mismas matrices a los lados y solo elevo la diagonal al cuadrado. Ahora, lo interesante es que para cualquiera sea alfa, para alfa perteneciente a los reales, ¿sí? También se cumple. También se cumple y uno puede, esto lo puede hacer uno para el cubo, para la 3, para la 4 e incluso para números fraccionarios. En particular, si yo tengo que calcular a gamma, eso es lo mismo que escribir lambda a la alfa por gamma transpuesta. ¿Por qué es interesante este resultado en principio? Que podemos demostrarlo, pero es un poco largo, pero en principio se puede demostrar usando toda esta cosa. Que si yo, por ejemplo, calculo a la menos 1, la inversa, ¿cómo se calcularía la inversa acá realmente fácil? Bueno, si ya yo tengo gamma, tomo lambda a la menos 1 de gamma transpuesta. ¿Cómo se calcula lambda a la menos 1? Recuerden qué cosa es lambda mayúscula. Ese lambda mayúscula para nosotros son las... por eso, un segundo. ¿Qué es lambda mayúscula? Son las... Esto, ¿no? Es la matriz que tiene lambda 1 en la diagonal, lambda p y 0 en el resto, ¿no? Entonces, el tomar la inversa de esto es muy sencillo, porque ¿cuál sería lambda a la menos 1? Sería simplemente 1 partido por lambda 1, ¿no? 1 partido por lambda p. Por supuesto que esta inversa solo existe siempre y cuando todos los lambda sean positivos distintos de 0, por eso lo podemos garantizar porque A es una matriz definida positiva, y por lo tanto todos sus lambda son positivos. ¿Bien? En particular, imagínense que yo quiera calcular la raíz cuadrada de una matriz, algo que no te enseñan en ninguna parte, ¿no? Hasta ahora sabemos multiplicar matrices, determinantes, pero ahora yo puedo calcular la raíz de una matriz. Pero la matriz que está aquí adentro tiene que ser definida positiva. Lo mismo que pasa con los números. No existe la raíz de un número negativo, por lo tanto no existe, o sea, sí existe imaginario, ¿no? Pero en principio... entonces, ¿cómo se calcula la raíz cuadrada de una matriz? Bueno, simplemente hacemos gamma a la ¿cuánto? A la 1 medio, ¿sí? Por gamma transpuesta. Y esto es sencillo, porque esto simplemente es tomar, lo que está acá es tomar la raíz cuadrada de cada uno de los valores propios. O sea, lambda a la 1 medio, ¿cómo sería? Sería igual a ¿quién? La raíz cuadrada de lambda 1, la raíz cuadrada de lambda p y el resto 0. Entonces es fácil ahora transportar, puedo calcular la raíz cuadrada de matrices en particular. ¿Bien? ¿Se entendió, no? Ok. Una de las cosas, sí, se entiende, ¿no? Hasta ahí. Vamos a hacer un ejemplo numérico, a ver si tengo un ejemplo numérico en alguna parte que podamos utilizar. Hagamos esto, demostrar lo siguiente, demuestre como ejercicio para poder fijar un poco las ideas, ¿no? Demuestre, a ver dónde está el ejercicio, que la forma cuadrática, que la forma cuadrática 3x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado menos 2 raíz de 2 x1 por x2 es definida positiva. O más que definida positiva, es mayor, que es igual a 0, de semidefinida positiva. Demostrar eso, demostrar que es mayor o igual que 0. ¿Se entiende? Eso. Hagamos ese ejercicio para entender un poquito lo que acabamos de trabajar, ¿no? Y además recordar cómo se calculan algunas cosas. Quiero decirle que una vez que lo hagamos a mano una vez, ya no lo vamos a hacer nunca más a mano, porque en realidad le vamos a pedir a R que calcule todos nuestros valores propios, vectores propios, que haga el teorema espectral, haga todas las cosas, la haga R. No le voy a pedir eso, pero sí sería bueno hacerlo una vez a mano para entender qué es lo que está haciendo el programa, ¿no? ¿Ok? Entonces, en principio no se lo voy a pedir. De hecho, es la única vez que voy a resolver un ejercicio a mano de este tipo en general, ¿no? Ok, uno puede definir una matriz ahora a partir de esto, en principio, ¿sí? ¿Cómo escribir esto? Primero puedo definir una variable x que esté compuesta por x1 y x2. ¿Ok? Aquí hay dos variables, x1 y x2, ¿no? Por lo tanto, x transpuesta sería igual a ¿quién? A x1, x2. ¿Están de acuerdo? Eso es. Si yo defino una matriz, por ejemplo, definamos una matriz A que esté compuesta de la manera siguiente. ¿Qué tal si yo la escribo como 3 menos raíz de 2 menos raíz de 2 y 2? ¿A partir de dónde lo saqué? Bueno, aquí tengo un 3, ese 3 lo voy a poner acá, ¿no? Aquí tengo un 2 que corresponde a los cuadrados, es decir, x2, x2, vendría aquí, ¿no? El 2.
Y acá tengo dos veces raíz de 2. Entonces uno lo voy a colocar acá y otro lo voy a colocar aquí. ¿Entiendes, no? Si yo tomo ahora el producto de quién, de x1, x2, por la matriz 3 menos raíz de 2, menos raíz de 2, 2, y se lo multiplico a x1, x2, y hago toda esa multiplicación, el resultado va a ser justamente lo que está ahí. ¿Sí? Bien, ahora, si yo logro probar que los valores propios de esta matriz son mayores que 0, entonces pruebo que esto va a ser mayor o igual que 0, ¿no? ¿Se entendió, no? Entonces lo que hay que hacer es calcular los valores y vectores propios de esa matriz. Entonces, hagamos eso. Yo les recuerdo cómo se calculan los valores y vectores propios de una matriz. En principio, si A lo multiplico por gamma, ¿no? El resultado va a ser lambda por gamma, ¿no? Yo paso esto para el lado izquierdo y me va a quedar que A gamma menos lambda gamma es igual a 0, o lo que es lo mismo A menos la matriz de identidad de orden P por lambda multiplicado por gamma es igual a 0. Gamma en particular es un vector que tiene la forma algo así como gamma 1, no sé, llamémosle con otro nombrecito para no confundirlo, llamémosle B1, B2, ¿no? Es decir, aquí tengo un sistema de ecuaciones lineales. Este es un sistema de ecuaciones lineales que podemos escribir, que básicamente está igualado a 0. Y yo necesito encontrar el B1 y el B2 tal que se satisfaga esto. Evidentemente tiene una solución trivial. La solución trivial es que B1 sea 0 y B2 sea 0. Esa es la solución trivial, porque si yo multiplico esto por 0, 0, daría 0. La única solución posible de que no sea 0 es que esta expresión sea 0 y esta tiene que ser distinto de 0, ¿no? Ahora, esta expresión, como es una matriz, uno no puede hablar de una matriz 0. Lo que puede hablar es que el determinante de esa matriz sea 0. Y uno sabe de álgebra lineal que si el determinante de una matriz es igual a 0, entonces tiene rango menor que el número de ecuaciones, va a haber infinitas soluciones. ¿Se entiende? Entonces, ok. Estoy recordando un poco de álgebra ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a calcular el determinante de A menos IP multiplicado por lambda es igual a 0. Eso es lo que quiero encontrar. Entonces, quiero encontrar los valores propios, es decir, lambda, tal que se satisfaga esa ecuación. Bueno, ese es un determinante que sería, si uno lo escribe, sería algo así como 3 menos lambda, ¿no? ¿Ok? Acá sería menos raíz de 2, menos raíz de 2, y aquí sería 2 menos lambda, y eso tendría que ser igual a 0. Eso me permite calcular los valores propios. ¿Ok? A partir de acá deduzco entonces la ecuación. La ecuación que daría sería ¿cuánto? 3 menos lambda multiplicado por 2 menos lambda menos sería menos por menos, daría, aquí sería menos, ¿no? Menos 2 es igual a 0. ¿Se entiende, no? Bien. Bueno, desarrollando lo que está arriba me va a quedar algo así como 6 menos 3 por esto me va a quedar 3 lambda, ¿no? 3 lambda, ¿sí o no? Sí. Ok. Ya, sí, 3 por eso da 6, 3 por eso sería menos 3 lambda, menos 2 lambda, ¿no? Menos 2 lambda más lambda cuadrado menos este 2 que estaba escrito acá. ¿Sí? Bien, ordenando esto me va a quedar lambda cuadrado. Opa, este puntito no está escribiendo bien. Ya, me queda lambda cuadrado, acá sería menos 5 lambda y más 4, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. Y ahora puedo desarrollar esto de esta manera. Me quedan dos números que multiplicados den 4, ¿no? 4 y 1, ¿no? Sí. Eso es. Y que sumado en 5 debería ser. Ya. Entonces, primera cosa, puedo tener lambda igual a 4, es mi primera, eso va a ser mi primer valor propio, y los voy a ordenar de mayor a menor. Lambda 2 sería igual a 1, ¿no? ¿Ok? Los ordeno de mayor a menor. Siempre puedo ordenarlo de mayor a menor porque la función es definida positiva. Bueno, en definitiva, ya demostramos lo que nos estábamos pidiendo. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Que la forma cuadrática va a ser siempre mayor que 0. ¿Y eso es por qué? Porque la matriz asociada a la forma cuadrática tiene valores propios en general. Ahora, hagamos un poquito más allá del ejercicio para poder entender. Calculemos los vectores propios ahora. Calculemos los vectores propios a partir de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular los vectores propios? Debo reemplazarlo ¿dónde? Aquí, ¿no? Entonces, nos va a quedar una matriz que sería, en este caso, sería la matriz, ¿qué cosa es? Era, ¿cuánto? 3, ¿no? Sería 3
vamos a suponer que ya vamos a calcular para lambda 1 igual a 4, ¿sí? Me va a quedar entonces 3 menos 4, ¿no? Menos raíz de 2 aquí, menos raíz de 2, y aquí va a quedar, era 2, ¿no? Entonces, segundo, era 2, ¿no? 2 menos 4. ¿Están de acuerdo, no? Y todo eso multiplicado por B1 y B2 tiene que ser igual a 0, 0. Eso es para calcular el vector propio asociado aquí. Ok, entonces me va a quedar aquí menos 2, menos raíz de 2, menos raíz de 2, y acá 2 menos 4 daría menos 2, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Está ahí? Ya, ok. Y ahora B1, B2 igual a 0, 0. Eso es. Vamos a decir, verifique si no me equivoco ahí, porque tengo la tendencia a siempre equivocarme con los signos y todas las cosas, ¿sí? Por eso utilizo R para resolver esto, ¿no? Bien. Entonces, de hecho nos demoramos un rato aquí, R lo hubiese hecho en 2 minutos, en menos de 2 minutos, 1 minuto, nada, menos. Nos demoramos nosotros tecleando más que lo que hace R el cálculo. Pero no importa, sigamos lo que quiero ver. Ahora, observen que una de las ecuaciones tiene que ser la misma que la otra, que tiene que haber una sola ecuación porque el rango debe ser 1. Si esta de acá yo la multiplico, por ejemplo, por, qué sé yo, a ver si son... Debería ser menos 1. ¿Cómo? Ese debería ser menos 1. Ese debería, toda la razón del mundo, ¿ve? Ahí está, si no, no funcionaba. Pero por eso les decía, tengan cuidado, una tendencia a escribir mal las cosas. Ese debería ser menos. Si yo multiplico por raíz de 2 esto, me va a quedar lo de abajo, ¿no? Quiere decir que la ecuación de arriba o la de abajo es la misma. O sea, en vez de tener dos ecuaciones, tengo una sola. Eso implica que, por ejemplo, tengo menos B1 menos raíz de 2 por B2 tiene que ser igual a 0. Esa es la única ecuación válida, porque la otra ecuación no es válida, es la misma. A partir de acá lo que encuentro es una relación entre uno y el otro. Puedo pasar el B1 del lado allá y digo que B1 es igual a raíz de 2 B2. ¿Están de acuerdo, no? Raíz de 2 B2. Quiere decir que mis vectores o mis soluciones de tipo van a estar en la forma raíz de 2 B2, ¿no? Y acá sería B2. Todas mis soluciones están de esta manera. O escrito de otra manera, B2 raíz de 2, creo que aquí hay una menos, ¿no? Aquí hay un menos. Porque Sí. menos, entonces sería menos raíz de 2. ¿Están de acuerdo, no? 1. Donde B2 puede tomar el valor que quiera, puede tomar todos los valores reales. Quiere decir que en principio este va a ser mi vector propio. Puedo escribir como gamma 1, ¿sí? Va a ser igual a menos raíz de 2, 1. ¿Se entendió, no? Bien. Habitualmente, recuerden que yo puedo multiplicar cualquier vector propio, lo multiplico por R, por B2 y voy a tener el mismo vector propio. Claro, porque básicamente es como, van a ser vectores proporcionales a ese vector. Ahora, en principio, lo que uno hace en la práctica es normalizar los vectores. ¿Qué significa normalizar? Dividir ese vector por su norma. Es decir, si yo calculo la norma de gamma 1, básicamente es la raíz cuadrada de ¿quién? Sería la raíz cuadrada de este de arriba, ¿no? Quedaría Sí. la raíz cuadrada más 1 y me daría raíz de 3. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, habitualmente gamma 1 se define de manera normalizada. Normalizada. Quiere decir, normalizada significa que este va a ser nuestro raíz de 2. 1. Entonces, este sería nuestro vector propio. Bien. Y esa es la forma de hacerlo. Hagamos rápidamente gamma 2, el otro. Para lambda 2 igual a 1, parece que era, ¿no? 2 igual a 1. En alguna parte teníamos, sí. Lambda 2 igual a 1. ¿Están de acuerdo? En este caso, nuestra matriz quedaría como 3 menos 1 menos raíz de 2 menos raíz de 2, 2 menos 1. Multiplicado por B1, B2 igual a 0, 0. Creo que es así. A ver si no, voy a comprobar arriba, disculpen. Mi matriz, ¿cuál es? Claro, es 3 menos 1 y aquí 2 menos 1. Eso es. Ya, nuestra matriz entonces nos quedaría como 2 menos raíz de 2 menos raíz de 2, 1. ¿Está bien así o no? A ver si no nos equivocamos. Eso es. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, una ecuación debe ser la misma que la otra.
En principio no debe haber otra, debe ser lo mismo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Si multiplicamos la ecuación de abajo, por ejemplo, por menos raíz de 2, ¿no? Obtenemos la de arriba, ¿no? Eh, Es decir, fíjate, esta ecuación de abajo es la misma que la de arriba. Sí, o sea, multipliquemos esto por menos raíz de 2. En menos raíz de 2 por menos raíz de 2 da 2, da el de arriba. Y menos raíz por raíz de 2 por 1 da el de arriba menos raíz de 2. Quiere decir que efectivamente la única ecuación que sirve es la de arriba, o la de abajo, una de ellas dos, pero no las dos. ¿Okay? Sería entonces B1, 2B1 menos raíz de 2B2 tiene que ser igual a 0. ¿Es así o no? Consideremos la de abajo mejor, ¿eh? Disculpen, consideremos la de abajo mejor. Da lo mismo porque es más simplificada. No tiene 2. Entonces, basta con que elija una. Voy a elegir menos raíz de 2B1, ¿no? Más B2 es igual a 0. A partir de acá puedo decir que B2 tiene que ser igual a 2 veces, disculpen, a la raíz de 2 de B1, ¿no? sí. Es decir, mis vectores van a tener la forma B1 raíz de 2 B1. Esa es la forma que va a tener. O puedo sacar B1 afuera y va a tener la forma 1 raíz de 2. Y B1 puede tomar el valor que quiera, puede tomar todos los valores reales. Quiere decir que yo puedo definir mi gamma 2, ¿okay?, como un vector de la forma 1 raíz de 2. Pero como quiero normalizarlo, me doy cuenta de que al normalizarlo también debo de escribirlo como raíz de 3. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Y estos son los vectores normalizados. De hecho, lo interesante es que R te lo da los vectores propios normalizados y ordenados también, ¿no? Eso uno puede hacerlo en principio. Entonces, en conclusión, hasta ahora tenemos que lambda 1 es igual a 4, gamma 1 es igual a, en alguna parte lo tengo, es igual a 1 partido por raíz de 3. Segundo, estoy resumiendo nada más. Menos raíz de 2, 1. Ese es, ¿no? ¿Sí? Y lambda 2 es igual a 2 a 1. Y gamma 2 es igual a 1 partido por raíz de 3. 1 raíz de 2. Tengo entonces nuestros vectores ya listos. Ahora solamente quiero comprobar un poco a mano nuevamente, para llevarme bien claro cómo funciona esto. Quiero, por ejemplo, construir la matriz gamma. La matriz gamma son los vectores propios colgados. ¿Ok? Son los vectores propios colgados. El que yo haya dividido por 1 partido por raíz de 3 significa que cada uno de los elementos está dividido por raíz de 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Quiere decir que puedo extraer 1 partido por raíz de 3 aquí afuera, ¿no? Para hacerlo fácil. Y al interior, ¿qué me va a quedar? 1 raíz de 2 colgado del primer vector. No. Ese es el segundo, ¿no? Sí. El primer vector, ¿quién sería? Sería menos raíz de 2, 1. Y el segundo vector sería 1 raíz de 2, ¿no? Sí. Ese sería. Ok, ese sería la función, ¿cómo se llama? La matriz que satisface la condición. Si ustedes se fijan, más adicionalmente, incluso es como simétrica, ¿no? Y además, si yo la multiplico por sí misma, me tiene que dar, o sea, por gamma transpuesta debería dar el 1 y 1. Pueden probarlo porque es ortogonal. Se podrían probar. Entonces, la gamma transpuesta es igual a gamma en este caso, esto porque nos salió así, digamos, pero lo que sí puedo garantizar es que esto es igual a gamma a la menos 1. ¿Por qué? Porque es ortogonal la matriz por definición, digamos, por teorema. Ahora, una de las cosas que yo quisiera a lo mejor comprobar es el teorema espectral. Vamos a ver si funciona rápidamente. Estoy inventando acá. Me va a quedar el teorema espectral, me dice que la matriz A se puede escribir como ¿quién? Se puede escribir como gamma, ¿no? Por esto, por gamma transpuesta, ¿no? Ese es el teorema espectral. Es decir, veamos si se comprueba si efectivamente se puede escribir o no. Me queda... A ver, esta gamma me va a dar un raíz de 3, ¿no? Y esta gamma me da un raíz de 3, por lo tanto este me va a ser 3 acá, ¿no? Bien. Este gamma entonces lo puedo escribir como menos raíz de 2. Bien, eso sería 1 raíz de 2.
Acá sería 4, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Acá sería 4, aquí sería 0, 0 y 1. Y aquí vemos que la matriz es como simétrica, por lo tanto también puedo escribir menos raíz de 2. Menos raíz de 2, 1, 1, raíz de 2. ¿Sí? Ahora, uno puede calcular esto y comprobarlo. El teorema espectral es esto lo que dice aquí arriba, ¿no? El teorema espectral me dice en alguna parte que esta matriz se puede escribir como, se puede factorizar de esta manera, ¿no? Pero también se puede escribir así. Escribámoslo así para ver qué pasa con esto. ¿Sí? Para que se entienda un poquito que escribámoslo de esta manera. ¿No? Esto ya sabemos, ya lo escribimos. Ahora, ¿cómo se escribe este pedazo? ¿Ok? Vamos a ver cómo se escribe. Bien, esto es exactamente lo mismo que, como decíamos, esto es la sumatoria, lo voy a escribir aquí de los lambda i por los gamma i transpuesta, ¿no? Desde i igual a 1 hasta en este caso son 2, ¿no? Para hacerlo fácil. Por lo tanto, eso es igual a qué cosa? A lambda 1, voy a borrar, vamos a poner los números ya directamente. Lambda 1, ¿cuánto vale? 4, ¿no? ¿Sí? 4. Cada uno de estos vectores me arroja 1 raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, sería 4 tercios. Aquí, ¿no? El gamma se puede escribir de la forma vectorial. Segundo, sería como, ¿qué cosa? Como, ¿dónde está el lambda arriba? Sería menos raíz de 2, ¿no? Sí. 1. Menos raíz de 2, 1. ¿Cómo? Disculpa. Eso. Menos raíz de 2, 1. Eso. Y lo transpuesta sería menos raíz de 2, 1, ¿no? Más, el otro sería 1, un tercio, ¿no? Sí, sí. Me quedaría lo mismo en este caso, pero el vector aquí sería ¿cuánto? Sería 1 raíz de 2, ¿no? Multiplicado 1 por... raíz de 2. Raíz de 2, 1. ¿Es raíz de 2, 1? No, Sí, porque filo columna. Es el 2, este de acá, ese. Es este de acá. Sería 1 raíz de 2, ¿no? Y acá sería 1 raíz de 2. ¿Están de acuerdo, no? Eso sería. Sí. Ya, pero ahora recuerden que esto es una multiplicación matricial, ¿ah? Esto no es, si yo, por ejemplo, yo tendría que tomar esta fila y multiplicarla por esta columna, ¿no? Y por esta columna. Y se suma. Básicamente lo que tendríamos que es lo siguiente. Bueno, 4 tercios acá. Entonces multiplico esta fila por esta columna. Y me va a dar entonces, menos por menos, me daría un 2 aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Creo que no, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ahora, esta fila por esta columna me daría menos raíz de 2. ¿Ya? Esta fila por esta columna me daría menos raíz de 2. Y esta fila por esta columna me daría 1. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Más un tercio. Ahora, esta fila por esta columna me da 1. Esta fila por esta columna me da raíz de 2. Bien, hasta ahí. ¿Y qué más? Discúlpenme aquí un segundo. Ya, raíz de 2 lo multiplico por este me daría raíz de 2. Y este lo multiplico con este me daría 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya, ok. Bueno, un tercio lo puedo escribir aquí afuera. Y aquí multiplico, bueno, básicamente me va a quedar... ¿Hay algo extraño acá? No, está bien. Todo bien. Ese 4 lo multiplico por todo lo que está dentro, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces me quedaría 8 acá. Más 1, 9, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este 4 me daría menos. Me da menos 3 raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Porque daría 4 menos 4 raíz de 2 más raíz de 2 me daría menos 3 raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Ah, sí. Sí. Ahora, acá, ese 4 me queda menos 4 también, sumado con uno de estos me va a quedar menos 3 raíz de 2. Y finalmente ese 4 lo sumo con este 2 me va a quedar 6, ¿no? ¿Sí o no? Y si eso todo lo divido por 3, me va a quedar, porque está dividido todo por 3, me va a quedar 3 menos raíz de 2, menos raíz de 2, 2, ¿no? Que es justamente la matriz A que estaba buscando. ¿Se entiende, no? Es decir, justamente ese es el juego que tiene este teorema, es que puede uno factorizar la matriz de esta manera o la puede desarrollar usando sus vectores propios haciendo esta suma que está ahí, ¿no?
¿Ok? Que nos quede claro para el futuro cómo va a funcionar el cuento acá. Bien, ahora ya profundicé un poquitito en lo que es la matriz simétrica, adicionalmente una matriz, ¿cómo se llama esto? Definida positiva. Y todo tiene un objetivo particular de hacer esto. Déjame ver si antes que nada, una cosa más que no había hablado al principio. Déjame ver si lo tengo, alguna cosa, creo que me falta una cosa que quiero mostrarle. ¿Dónde estamos antes que nada? Bueno, no lo encuentro, pero no importa. Es llamar la atención sobre un pequeño detalle nada más en los datos. Vamos a poner lo siguiente. A ver, permíteme un segundito, insertar una... No, este no, este. A ver si me funciona. Voy a colocar unos ejes acá. Estoy jugando con esto, a ver si me funciona. Bueno, en fin, listo. No, hagámoslo bien. Permíteme un segundito. Todavía no me acostumbro al trabajo con esto, en todo caso, ¿no? Segundo. Quiero llamar la atención sobre un pequeño detallito aquí nada más. De algo que es importante dentro de... un segundo, dentro de... Cuando trabajamos con datos. Upa. Por Dios, qué difícil el... no quiere funcionar la tontera. Ya. Eso creo que lo logré. Ya, 2 ejes. Ya, listo. Se cambia sin yo querer. Ya, este va a ser mi eje X1, por ejemplo, y mi eje X2. Y voy a suponer que tengo puntos acá, puntos en principio. Vamos a colocar puntos acá, algunos puntos. Okay. Vamos a colocar algunos puntos acá. Supongamos ahora que yo tengo, por ejemplo, acá en este punto tengo el 0, el origen de coordenada. ¿Ya? Y aquí tengo una especie de nube de puntos. Nube de puntos son, ¿qué significa? Hay dos variables que tengo y que ellas van a tener valores. Simultáneamente hice un plot de X1 contra X2 que se llama un diagrama de dispersión. Uno lo puede hacer con ggplot o lo puede hacer con alguna herramienta de Python. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, supongamos que yo tengo este punto que está acá, llamémosle punto P, y tengo un punto que está aquí, llamémoslo acá, este punto que está acá, que llamémosle punto Q. Quiero llamar la atención sobre algo más o menos interesante, digo yo, digamos, no sé si interesante. Ok, si uno mira acá la distancia euclidiana, es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá, esa distancia euclidiana, que podríamos llamar la distancia que hay entre P y 0, ¿sí? Y aquí tengo la distancia que hay entre P y Q, ¿sí? La distancia que hay entre P y Q. En estadística, por lo general, uno trata de no usar la distancia euclidiana. Mirando este ejercicio, uno se da cuenta que, por ejemplo, la distancia que va desde P hasta 0, ¿no? Euclidiana, va a ser mayor que la distancia que hay desde P hasta Q. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Es evidente. Se ve ahí como evidente o lo traté de hacer lo más evidente posible. El dibujo es horrible, pero bueno, la idea es la que quiero transmitir. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, el 0 no pertenece a nuestros datos. O sea, no está en los datos, ¿no? De hecho, no está dibujado en azul. Los puntitos azules son los que pertenecen a nuestros datos. Sin embargo, este punto está más cerca de un punto externo que de un punto que pertenece al mismo clúster, ¿no? ¿Sí? Ese es el clúster, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estadístico, eso no tiene mucho sentido, porque a mí me gustaría tomar las distancias entre datos. Entonces, por ejemplo, me gustaría definir una nueva distancia entre los datos que no sea la euclidiana, porque la euclidiana esconde la idea de que puedo tener distancias más cortas a puntos que no están dentro de mis datos, y yo quisiera que todos los puntos que están en un clúster determinado tuviesen distancias más cercanas entre ellos que con objetos o puntos que estén fuera de ese clúster. No sé, ¿se entiende, no? Repito, es intuitivo. Acá no estoy calculando nada en particular, solo estoy diciendo que hay un problema dentro de estadística
con la distancia. Yo puedo definir distancias nuevas, en particular para considerar distancias más cercanas en un clúster que distancias a otros puntos en particular, que no sean digamos, la euclidiana. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, justamente tenemos una matriz entretenida, que es una matriz que es definida, positiva y simétrica. Si nosotros definimos una distancia ahora, así, de esta manera, por ejemplo, la distancia que hay entre el punto X y el punto Y, cualquiera, la definimos, la puse al cuadrado porque para no escribir la raíz de este lado, pero puedo definir una distancia de esta manera, como que X menos Y transpuesta, como una forma cuadrática, ¿bien? De una matriz A, y aquí escribo X menos Y. Si A es definida positiva, entonces puedo garantizar de que esto va a ser siempre mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque A es definida positiva. O sea, A tendría que ser definida positiva y adicionalmente simétrica, ¿no? Si la matriz satisface estas condiciones, entonces puedo garantizar de que esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Y eso es importante porque recuerden que la distancia que hay entre x y y, vamos a escribirla nuevamente, se calcula como la raíz cuadrada de ¿quién? De x menos y, como a, aquí escribo transpuesta, y aquí escribo x menos y. Recuerden que x y y son vectores, es decir, x pertenece, tanto x como y pertenecen a RP, ¿no? Y la matriz A es una matriz de P por P, por eso se escribe así. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo una forma de generalizar ahora las dimensiones, las distancias, usando matrices simétricas que puedo inventarme, puedo generarme distintas distancias. ¿Dónde vamos a ver esto más? Vamos a verlo, le adelanto que esto lo vamos a ver en cluster análisis de clustering, donde vamos a calcular clúster de datos y queremos definir distancias entre datos para hacer clustering. Es decir, cuán cercano, yo te entrego una cantidad de datos enorme y yo quiero que me los clusterice, me los coloque en distintas categorías y para eso voy a definir distintas distancias. Entonces, habiendo definido A como una matriz simétrica, yo puedo definirme todas las distancias que se me ocurran. De particular, si A fuese la matriz identidad, P por P, la matriz identidad es puros 1 en la diagonal, es decir, ¿cómo quedaría la distancia acá? Quedaría que la distancia XY es igual a ¿quién? A X menos Y transpuesta, ¿no? Por X menos Y, porque es la matriz identidad. Pero eso es justamente la matriz, esto es justamente la distancia euclidiana. Cuando yo multiplico x, y, esto en particular la transpuesta, recuerden que esto es como los cuadrados, son los cuadrados de las diferencias. Y los cuadrados de las diferencias es justamente la distancia euclidiana. Quiere decir que el caso particular donde esta matriz que está acá sea la identidad, recobramos la distancia euclidiana. Cuando tenemos otra matriz distinta, tenemos otra distancia entre los datos. Yo les voy a mencionar un par de distancias en un ratito, si es que alcanzamos, porque veo que voy más lento de lo que quería. Es que son muchas cuestiones y yo quería hacerlo a mano por una vez, después vamos a ir muy rápido porque, repito, el software lo va a hacer, pero ya me queda en la cabeza de que lo puedo hacer a mano y no hay ningún problema, lo puedo entender mejor. ¿Okay? Esa es como la idea del cuento. Ok, repito, yo puedo idear nuevas distancias para medir distancia entre los datos. Y hay una distancia en particular que vamos a trabajar que se llama distancia de Mahalanobis, que es un indio, que fue el que trabajó fue el que inauguró o fundó la estadística multivariada. Y no sé si ustedes vieron una película ahí, aparte, vieron una película, algo así como, ¿cómo se llamaba? Algo así como el hombre que definía lo infinito, el hombre que conocía el infinito, una cosa así, que es una película... No, ¿Ah? ¿No lo han visto? está en Netflix, adicto. Está en Netflix, justamente. Este señor en realidad no es Mahalanobis, es simplemente se llamaba Ramanujan. No sé si conocen a Ramanujan como matemático sofisticado, un tipo que le llegaba las cosas de pronto, no tenía ningún desarrollo, era muy intuitivo y escribía fórmulas y resultó con unas fórmulas increíblemente locas que se cumplían. Entonces este tipo... Ahora, lo que quería decirte que en Ramanujan fue a estudiar a Oxford y el único indio que ya estaba allí estudiando en Oxford en aquella época era justamente Mahalanobis. Entonces eran los dos únicos indios que estudiaban en Oxford en esa época. Ahora hay más, pero en esa época estamos hablando de cerca de la Segunda Guerra Mundial, no había muchos
Entonces Mahalanobis descubrió todo lo que vamos a ver en un ratito, no hoy quizás, pero en la próxima clase podemos verlo un poquito. ¿Ok? Bien, me adelanto un poquitito entonces ahora, entrando un poco a estadística. Esto solamente era como el background necesario para entrar a estadística. ¿Ok? Multivariable. No suficiente, pero bueno. Ok. Bien, hay una cosa importante. Ups, hay algo que no sé qué pasó. Eso es, ahora sí. Bien. Entremos ahora a un concepto que se llama matriz de covarianza. La matriz de covarianza. Les cuento cómo va a ser nuestras cosas siempre en general. Nosotros siempre vamos a partir con un conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos va a tener la forma siguiente, aproximadamente. Va a ser igual a x1, x2, etc. Esto es una tabla hasta xp. Y hacia abajo voy a tener las observaciones. Van a tener n observaciones. Acá voy a tener la observación número 1 de la variable 1, la observación número 2 de la variable 1, etcétera, etcétera, hasta la observación n de la variable 1. Acá sería la observación 1 de la variable 2, la observación 2 de la variable 2, la observación n de la variable 2, así sucesivamente sería la observación 1 de la variable p, la observación 2 de la variable p, hasta la observación n de la variable p. ¿Ok? Hacia allá tenemos las variables. En este caso tendría p variables. Y hacia abajo tendría las observaciones. Entonces, imagínense esto como una tabla de Excel, donde x1, x2, x3, hasta p básicamente son el encabezamiento, son los nombres de las variables. Y lo que tengo acá, este pedazo de acá, son básicamente las observaciones que tengo de esas variables. ¿Se entiende, no? Casi todos nuestros datos van a tener esta forma. Y tanto en R como en Python, a esta estructura se le llama estructura de data frames, ¿no? Data frames. Entonces, nuestros datos van a tener siempre esta estructura. Si no lo tienen, la arreglamos para llevarlo a esta estructura. ¿Qué significa una estructura? Imagínense que ustedes hacen un Excel y X1 sea la medición de la presión, de la temperatura, del volumen, de lo que sea que sea. Y hacia abajo tengo distintas mediciones que hago y voy escribiendo las n mediciones hacia abajo. ¿Okay? Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de pizza delivery, X puede ser el tiempo de delivery y hacia abajo tengo todos los tiempos medidos. Acá X2, por lo general, la temperatura de la pizza y tengo todos los tiempos de la temperatura en general. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es una tabla numérica, tabla de observaciones que podemos llamarle también. Entonces, la estructura como se guarda esto sería data frames. En Python uno utiliza pandas para trabajar con los data frames. ¿Okay? Y en R uno simplemente tiene estructura así tal cual se llama, data frames dentro de R. Y lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de visualizar esta data usando algunas herramientas básicas de estadística y de visualización. ¿Okay? Entonces estos son nuestros datos. ¿Okay? Nosotros vamos a escribir todo esto en forma de una matriz que la vamos a anotar como una X así media rara, que va a tener las dimensiones de n por p, donde n es el número de observaciones y p es el número de variables. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? Eso sería. Y esa es nuestra tabla de datos, en principio. ¿Ok? Deje un momentito para no acotarnos un poquito. Estoy tratando de saltarme algunos pedazos, pero es difícil. Ya, ok. No saltemos ningún pedazo, alguna parte, bien. Bien. En principio ahora, yo puedo definir ahora, junto con esto, yo puedo definir una variable x más pequeña que está compuesta por todas nuestras variables, hasta xp, ¿sí? Y esta tendría las dimensiones de p por 1. ¿Okay? Nuestra idea es cómo yo puedo ahora aprovechar las capacidades de matriciales que tiene R como para poder capturar toda la información de mis datos. Es decir, cómo yo encuentro información de estos datos y los puedo manipular de alguna manera.
una de las formas de captar información es simplemente construyendo la matriz de covarianza y calculando también los vectores, digamos, los valores medios en particular. Observen que yo puedo capturar los valores medios de cada una de las variables. Es decir, si yo quisiera calcular el valor medio de x1, lo puedo calcular simplemente tomando 1 partido por n, ¿no? Y sumando todas las observaciones desde i igual a 1 hasta n de los xy. Y así lo puedo hacer con el de los xy1, ¿no? Que son las observaciones. ¿Entendió, no? Y eso lo puedo hacer con cualquier otra variable. Es decir, x2 promedio tendría que ser igual a 1 partido por n, de i igual a 1 hasta n, de x2 y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Yo puedo calcular los valores promedio tomando todas las observaciones y dividiéndolo por n. Ya, esto tendría que usar los símbolos de sumatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gracia que tiene hacer un programa como R es no calcular ni sumatorias ni ciclos. Pero me gustaría vectorizarlo todo, escribirlo en forma vectorial. Para escribirlo en forma vectorial, lo que hace R es, en particular, yo quiero calcular el valor promedio, que es el valor promedio de todas las variables en forma vectorial, de una sola vez, ¿no? Quiero calcular los valores promedio de cada una de ellas, en principio, ¿no? Disculpe, P. Un segundo, no es N, acá es P. Un segundo acá. Por Dios, no se quiere borrar. Yo quiero capturar los valores medios. ¿Cómo lo hago en forma matricial? Bien, una de las maneras de hacerlo en forma matricial, y ahí lo hago al tiro, para no equivocarnos, ya, es definir lo siguiente. Puedo definirlo de esta manera. Puedo definirlo 1 partido por n, y voy a tomar esta gran matriz completa, la gran matriz completa que está ahí, transpuesta, la voy a transponer y la voy a multiplicar por este símbolo, donde este símbolo significa un vector columna de puros 1, con n por 1. Es decir, es un vector columna de puros 1. Comprobemos que efectivamente, si ustedes quieren, comprobamos que efectivamente esto calcula los valores promedio en general. ¿Cómo podríamos hacer esto? Por ejemplo, es una lata hacerlo, pero hagámoslo la primera vez nada más. ¿Qué significa esto transpuesta? No tendría que fijármelo de arriba, tendría que transponer todo lo que está arriba, ¿no? Acá me quedaría entonces x1, la primera observación de 1, la segunda observación de 1, hasta la enésima observación de 1. Después vendría la primera observación de 2, la segunda observación de 2, hasta la enésima observación de 2. Sucesivamente, aquí tendríamos la primera observación de P, la segunda observación de P, hasta la enésima observación de P, ¿sí? Y todo eso lo multiplico por 1, 1, etcétera, etcétera. Como esta es una matriz transpuesta, tiene la forma ¿cuánto? Tiene la forma de ¿quién? De P por N, ¿no? ¿Sí? Antes tenía de N por P, ahora es P por N. Y esta tendría la forma de N por 1, ¿no? Por lo tanto, el resultado tiene que ser de P por 1. Si yo tomo todo esto y lo multiplico por puros 1, voy a tener la suma de todos los elementos de arriba, ¿no? Es decir, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener algo como esto. El 1 partido por n se lo puedo agregar a todo, ¿no? Entonces me va a quedar 1 partido por n de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de las x1y, ¿no? Y así sucesivamente 1 partido por n de la sumatoria de los i igual a 1 por n de los xpi. ¿Se entiende, no? Y eso justamente son los vectores de esta manera. Quiere decir que si yo tengo una tabla de números, yo puedo simplemente hacer una multiplicación matricial de esta forma y obtengo todos los valores medios en general. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Estupendo. Entonces, R me permite hacer ese cálculo de manera fácil usando una forma matricial. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende, no? Entonces, los valores medios los puedo calcular. Ahora, yo puedo calcular adicionalmente, no sé si eso es. Yo puedo calcular la otra estadística importante, que básicamente son las covarianzas y las varianzas. No sé si recuerdan lo que es la covarianza y las varianzas. ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo, si yo tengo la covarianza entre dos variables, eso se calcula como ¿qué? Como el valor esperado, ¿no? Del producto de ellas dos,
menos el valor esperado, menos el producto de cada una de ellas, ¿no? Segundo. Menos el valor esperado de cada una de ellas. Es decir, de X, ¿no? Multiplicado por Y. ¿Qué pasa en el caso de que X sea un vector? Es decir, X ahora es un vector que pertenece a RP y la Y es un vector que también pertenece a RP. En este caso, la covarianza también se puede escribir en una forma parecida, pero tener en cuenta de que son vectores ahora. Es decir, tendría que tomar el valor esperado de X segundo transpuesta, ¿bien? Multiplicado por Y. ¿Bien? Y menos E a la X, todo esto transpuesta, multiplicado por E elevado a la Y. Elevado a la Y, por de E de Y, por el valor esperado de Y. Entonces, esto lo que pasa es cuando tengo vectores. Básicamente la misma fórmula, pero tengo vectores. ¿Sí? En la práctica, ya yo sé calcular esto con vectores, pero en la práctica uno lo que hace es, supongamos que X para nosotros es como siempre X1 hasta XP. ¿Y qué es lo que hace R en particular? Yo le puedo pedir que me calcule la covarianza de la variable X, que es una variable vectorial. ¿Qué es lo que hace R en particular? Bueno, recuerden que si yo tomo, antes que nada, voy a escribir aquí debajo, disculpen. Si yo tomo la covarianza de X consigo misma, ¿qué es lo que obtengo? Un segundo que se me está acabando la batería. Voy a terminar, chicos, porque ya veo que estamos cerca de la hora. Así que 5 minutos, me quedan 5 minutos. Ha sido denso. Yo le dije que era denso y le avisé de antemano, así que guerra avisada no mata soldado, digamos, ¿no? Era denso y todavía ni siquiera hemos terminado ni un 1% de lo que tenía pensado en realidad, pero vamos despacio. La idea es entender los conceptos. Después, repito, va a ser fácil cuando trabajemos en general. Repito, cuando yo tengo la covarianza de X consigo misma, si X pertenece a los reales, esto es lo mismo que escribir X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. ¿Se acuerdan lo que es eso? Eso es cuando X pertenece a los reales, no es una variable a los reales únicamente. Bueno, esto se llama varianza de X, ¿no? O sea, la varianza de X es la covarianza de X consigo misma. ¿Bien? Cuando yo calculo X y X es un vector, entonces el resultado no es un número, no es la varianza, sino que es una matriz de varianzas y covarianza. Es decir, aquí vendría la varianza de X1, aquí vendría la covarianza de X1 con X2, bien, acá vendría la covarianza, vamos a escribir puntito, puntito, la covarianza de X1 con XP, ¿ok? Acá sería la covarianza de X2 con X1, acá vendría el cálculo de la varianza de X2, o sea, en la diagonal van a aparecer las varianzas, hasta la covarianza de X2 con XP. Y lo segundo, sigamos aquí debajo, me va a quedar la covarianza de XP con X1 hasta la covarianza, disculpen, hasta la varianza, porque es la covarianza consigo misma, de la variable consigo misma. Falta poquito, chicos, se voy a dejarlo en el kino porque si no, ok. Varianza de XP. Es decir, cuando yo le pido a R que calcule la covarianza de una variable que es vectorial, me arroja una matriz. Si la variable es P, entonces esta sería una matriz de P por P. Y además ahora viene la gracia más importante de todas. Esta matriz de covarianza tiene una gracia. Y la gracia es que, si ustedes se fijan, es simétrica. ¿Okay? ¿Por qué es simétrica? Porque la covarianza de X1 con X2 es lo mismo que la covarianza de X2 con X1. Por lo tanto, la matriz habitualmente, no sé si para no tener que escribir esta forma, uno escribe esto como una letra así media rara que se llama sigma, ¿no? Entonces, sigma, ¿qué cosa es? Por definición es lo que es la covarianza de la variable X. Y sigma es una matriz de P por P, que tiene una característica importante. Primero, sigma es simétrica. Primera cosa. Segunda, es definida positiva.
Es decir, la matriz de covarianza satisface todas las propiedades de las cuales estamos hablando anteriormente. Es decir, le podemos aplicar el teorema espectral, podemos jugar con la matriz de distintas maneras, transformar nuestras datas usando transformaciones en particulares ortogonales. Es decir, podemos, si yo le entrego una tabla de números, ¿qué es lo que voy a hacer con esa tabla de números? Transformar los números para tener mejor característica de mis datos. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a ver es partir de que nuestra matriz de covarianza es una matriz simétrica definida positiva y le podemos aplicar todo lo que sabemos de este tipo de matrices, ¿no? De todo lo que habíamos aprendido un poquito era porque ahora con esto voy a jugar con los datos, es decir, voy a manipular mis tablas de datos. ¿Entiendes? Entonces partimos con eso. Dejémoslo hasta acá entonces. Gracias por su paciencia. No sé que tengan alguna pregunta. No entendimos lo primero al principio. ¿Ok? No, ok. En realidad era recordar algunos conceptos de álgebra lineal y cómo lo vamos a ir aplicando ahora a cuestiones de datos, en particular a ver si me entiendo un poco. ¿Qué es lo que es estadística multivariada? Y ahí termino. Es la mezcla de estadística normal con álgebra lineal. Si yo mezclo las dos cosas, obtengo básicamente estadística multivariada y eso es lo que vamos a trabajar en principio. ¿Ok? Para poder analizar la data. ¿Ya? ¿Ok? Por mí está bien. ¿Terminamos entonces acá? Ya, ok. ¿Alguna duda? Nada, sin duda. Qué bueno, estupendo. Nos vemos entonces. Chao, chicos. Bien. Chao, también. Chao.